Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Vamos a darle la bienvenida al compañero tocayo César Batiz del estado Zulia, director de El Pitazo aquí en La Peña. Querido tocayo, bienvenido a La Peña, aquí está don Ricardo. Buenos días, César. Buenos días, César Miguel. Buenos días, Ricardo. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Ay, para nosotros Hace una también. semana tuvimos la noticia de que los rehenes, los refugiados en la embajada argentina en Caracas ya no estaban allí. Y empezó pues toda la especulación de cómo salieron. Si algo estaba perfectamente claro, era que para el régimen esos señores nunca iban a salir de allí. Diosdado Cabello lo dijo en su momento. Entraron, la cosa es ver cómo van a salir. Y se negaron empecinadamente a darles el salvoconducto que correspondía de manera por el compromiso diplomático, y de repente no estaban. Vienen las voces, que si fue una negociación, que si fue una operación comando, que si fue una extracción, que si fue una operación milimétrica. Marco Rubio dijo, felicitó a los que hicieron la operación de rescate, y eso lo refrenda después María Corina Machado, que por lo visto estuvo muy involucrada en el hecho. Una semana después se ha aclarado la incertidumbre. ¿Qué información manejas, César? Yo creo que lo único que se ha aclarado, que está muy claro para todos, es que ni con Maduro, ni con Cilia Flores, ni con los hermanos Rodríguez, ni con Vladimir Padrino López, y mucho menos con Diosdado Cabello, hubo una negociación para la salida. Esto es lo que queda absolutamente claro. Y a pesar de que el oficialismo desde un principio, recordemos ese martes en la tarde, comenzó el oficialismo a través de sus influencers a decir que había unos salvoconductos, salvoconductos que todavía no han mostrado, a pesar de que luego hablaron de una negociación. Lo que ha ocurrido luego de la declaración que dio Diosdado Cabello en su programa con el Mazo Dando el miércoles en la noche, ha demostrado que no hubo ninguna negociación. Y esto lo refrenda la participación en su programa, porque también tiene su programa para la audiencia del sur de la Florida que no ve el canal del Estado venezolano o el canal del partido del PSUV, porque Maduro también tiene su programa. Entonces, en su programa, Maduro ayer no hizo ni una mención a la fulana negociación. Y si hubiese ocurrido esa negociación como pasó con el caso Edmundo González, seguro nos hubiesen mostrado de distintas formas y maneras la salida de los 5 miembros del equipo de María Corina Machado de la Embajada de Argentina. Y eso no ha ocurrido. Entonces, César Miguel, respondiendo concretamente a tu pregunta, es lo único que podemos tener más claro, es que no hubo una negociación. De los demás elementos todavía quedan muchas preguntas por responder, y preguntas que están y respuestas que están en manos de las personas que estaban allí en la embajada, de María Corina Machado, de Rubio, del gobierno de Estados Unidos. Preguntas que, Ricardo, creo que tampoco van a ser No, respondidas. yo creo que no deben de ser contestadas. Yo creo que lo importante es que 5 personas que estaban siendo perseguidas, acosadas, reprimidas por participar en una campaña política tuvieron que asilarse en una embajada. Y el derecho de asilo, sobre todo en América Latina, siempre ha sido un tema de enorme importancia, ¿no? Y ya una vez en el recinto diplomático argentino en Caracas continuó el hostigamiento, y no solo les quitaban la electricidad, les hacían las condiciones no les dejaban el agua terribles, sino la dictadura usó todo ese poder informativo aplastante que tiene, empezando por el mismo señor Cabello con su infame programa,
para seguir hostigando a estas personas y a sus familiares que quedan afuera. Yo desde el punto de vista muy personal, lo aclaro, muy personal, yo me alegro que están libres. Me encantaría pensar, y tiendo a pensar así, que su libertad fue producto de algún tipo de operativo. Sospecho que ese es el caso. Si no me lo explican, si no me lo dicen, verdaderamente no me crea ninguna ansiedad. Simple y sencillamente aplaudir que están libres, y ojalá pudieran estar libres en su propio país, igual que César Miguel, igual que tú también, Sí, César. Sí, Yo Ricardo, creo que pero es un triunfo sobre la dictadura, una bofetada. evidente, sí. totalmente de acuerdo, Ricardo, pero yo creo que sí es muy importante que se diga que no fue una negociación, Estoy porque de acuerdo contigo. si se hubiese insistido o se hubiese mantenido la hipótesis de la negociación y no se hubiese descartado esa hipótesis como está descartada, lo que tendríamos hoy es un velo de sospecha de algunos sectores de la oposición sobre María Corina Machado, sin reconocer entonces en ese hipotético caso la capacidad que habría tenido María Corina Machado y la oposición que representa a María Corina Machado de negociar con la administración de Maduro. Es decir, que la administración de Maduro en ese caso hipotético, hubiese tenido que negociar, obligado a negociar con María Corina Machado, que, insistimos, no fue lo que ocurrió. Sin embargo, también es importante eso que decías al final, Ricardo. Deja y está está sembrado ese temor en el oficialismo, el de que hubo una operación, sea con quien sea que la hicieron, de extracción de estas personas. Y lo dice uno de las personas que estuvo allí detenida, Omar González, el periodista Omar González, también dirigente político, que estuvo allí en la embajada y lo escribió en el diario La Razón. Salieron sin que hubiese un disparo. Y recordémosles a la audiencia que la embajada de Argentina estaba rodeada por 5 puntos de controles donde estaban funcionarios de la DGCIN y del SEBIN, funcionarios de 2 organismos de seguridad, precisamente para evitar que fueran comprados, que hubiese complicidad. Además, al lado de la embajada de Argentina está la casa de un empresario llamado Pérez Recao, que la había tomado la DGCIN y el SEBIN como un punto de control. Y por si fuera poco, más adelante está la embajada de Rusia, donde todo el tiempo hay una comisión de la Policía Nacional Bolivariana. Y a pesar de todo ello, lograron salir sin echar un tiro, y por eso el miedo debe estar muy fuerte dentro del oficialismo. Hay detalles. Claudia Macero, al parecer, salió mucho antes. Y me llamó mucho la atención una información donde decía salió por vías más ortodoxas, es decir, se escapó. ¿Qué sabes de la salida de Claudia? Mira, de la salida de Claudia Macero, lo primero es que es falso. Yo no creo que, como dijo Diosdado Cabello en su programa, que desde agosto del año pasado ellos sabían que Claudia Macero había salido. Eso por allí creo que no lo sabían. Porque si es así, ¿por qué después, 2 días después de ocurrido el acontecimiento en la embajada de Argentina, el gobierno o el mismo Diosdado Cabello reconoce que han detenido a un coyote que ayudó a la salida de Claudia Macero? ¿Por qué no lo detuvieron antes? Exacto. ¿Por qué lo vienen a anunciar ahora? Y Buen si punto. sabían, ¿por qué no tomaron las previsiones para evitar que los demás salieran? De la salida de Claudia Macero no se tienen mayores detalles. A ver, pero nosotros publicamos en el Pitazo una nota que nos parece bastante relevante e importante, porque el día 12 de abril se dio la visita de la Cruz Roja venezolana a la Embajada de Argentina. Y en ese momento la información que circuló, ojo, y hay que decirlo con claridad, no fue una información que dio la Cruz Roja, porque ellos no tendrían por qué darla, pero la información que circuló por medios del oficialismo, por agencias internacionales y por medios venezolanos como el Pitazo, fue que habían atendido a los 5 miembros del equipo de María Corina que estaban en la embajada, es decir, que estaban contando a Claudia Macero también. Y Ajá. si, y si en ese momento Claudia Macero no estaba,
porque Diosdado no se enteró. Diosdado Cabello, que además ha estado junto al presidente de la Cruz Roja, Luis Pérez, en la recepción de los deportados y ha reconocido la labor del presidente de la Cruz Roja. ¿Y cómo fue eso? Que tampoco le dijeron a Diosdado que ya no estaba Claudia Macero en ese momento. Yo creo que realmente a Diosdado no estaba nada enterado de lo que estaba pasando allí en la No. embajada, pese a todo lo que había alrededor. Quisiera llamar tu atención, César, sobre un detalle, Ricardo, que me parece particular. Nosotros tenemos en este gobierno dictatorial voceros muy locuaces, ¿verdad? Que no pierden oportunidad para salir a hablar de todo. Por ejemplo, este señor supuesto poeta Tarek William Saab vive hablando, opinando de todo. Y a raíz de esta fuga, de esta extracción, no ha hablado nada. Jorge Rodríguez habló recién sobre el tema de algo electoral, pero no mencionó para nada la extracción, la salida. Y como tú bien apuntabas al comienzo, ni siquiera Nicolás Maduro hizo mención a esto. La sensación que me da es que han dejado solito a Diosdado Cabello en este embrollo para que él como que se defienda. ¿Qué impresión te da esto, César? Mira, yo creo que aquí se están pasando facturas. Como bien podrían solidarizarse con Diosdado Cabello y declarar, bueno, Delcy Rodríguez estuvo en Katia y habló de la subida de precio y la necesidad de controlar el precio de los huevos, de las verduras y tal, y tampoco se refirió a esto. Por cierto, tampoco lo han hecho, y esto es un punto importante, aunque voy a cambiar un poco la línea de tu pregunta, tampoco lo han hecho los representantes de los partidos y de las organizaciones políticas que enfrentan al oficialismo. Fíjense que digo que enfrentan, no digo de oposición, que enfrentan al oficialismo en la elección del 25 de mayo. No han dicho absolutamente nada. Pero bueno, ¿por qué lo dejan solo a Diosdado Cabello? Yo creo que le están pasando la factura. Recordemos que antes de este episodio ha habido episodios de tensión en el seno del oficialismo. Por ejemplo, la elección primaria de octubre del año 2023, en esa elección que Diosdado estaba decidido a sabotear, pero se firmó un acuerdo de Barbados antes de esa elección y Jorge Rodríguez sostuvo, de acuerdo a la información que tuvimos, sostuvo la hipótesis de que esa elección no iba para ningún lado. Y el resultado fue todo lo contrario a lo que ellos esperaban. Allí hubo una disputa, una clara disputa entre Diosdado y Jorge Rodríguez, por lo tanto, con Delcy. Luego está la elección del 28 de julio, donde había asegurado Jorge Rodríguez a que iban a ganar como fuese. Bueno, ganaron a la brava, robándose la elección, pero no pudieron sostener la mentira porque no lograron desarmar la estrategia que tenía el Comando por Venezuela para demostrar el triunfo y no pudieron salir a través del CNE con alguna otra carta bajo la manga para demostrar el robo, para demostrar el triunfo robado de Nicolás Maduro. Y yo creo que por eso es que ahora lo que estamos viendo es un pase de factura que está ocurriendo, y ojo este detalle, Ricardo y César Miguel, está ocurriendo en un momento donde además se están dando ciertas luchas dentro de Miraflores por quién va a controlar los cargamentos de petróleo ahora que a partir del 27 de mayo no van a contar con Eni, no van a contar con Repsol, no van a contar con Chevron y que tienen que regresar al esquema de mercadeo del petróleo que utilizó Tarek El Aissami, con pequeñas empresas piratas que van a llevar el petróleo a Asia y lo van a vender, como dijo Reuters ayer, como petróleo africano o como petróleo brasileño. Así es. Ricardo. Mira, yo lo único que tengo que decir, si en efecto fue una operación de fuerzas especiales estadounidenses, no tienen por qué ofrecer detalles. Claro que no. Y sobre todo mientras en Venezuela hay una dictadura que usa el secuestro para castigar a sus enemigos. Y existe la posibilidad de que a lo mejor en el futuro hay que llevar a cabo otro tipo de operación similar a la que se llevó
a cabo y no hay por qué revelar detalles. Uno no le dice al enemigo sus secretos. Sí. Ricardo, y recuerda que aún hay presos estadounidenses, presos políticos estadounidenses en Venezuela y que el gobierno de Donald Trump ha dicho que los va a regresar a su país. ¿Cómo? No lo sabemos aún. Bueno, en todo caso, se sabe si hablarán, se sabe dónde están en este momento, porque la semana pasada Marco Rubio había dicho que estaban en suelo americano. Siguen aquí, en fin, ¿dónde están? ¿En qué parte de Estados Unidos? La información que recibí ayer es que están todavía en el proceso de regularizar sus documentos en suelo estadounidense. Y la información que teníamos de la semana pasada, y lo dijo María Corina Machado en un comunicado, es que ellos mismos esta semana darían información sobre lo que ocurrió, lo que pudieran informar. Estamos a la espera de que eso ocurra. Quizás tengamos un nuevo comunicado, pero eso es solo lo que sabemos hasta ahora. Muy bien, Ricardo. Bueno, oye, muchísimas gracias y siempre felicidades por tu trabajo. Muchas gracias, Ricardo. Yo consulto el Pitazo todos los días. Eso. Fuerte abrazo, Muchas tocayo. Muchas gracias, Tocayo. Un abrazo. Chao. César Batiz.